Tamayo, estabas tú describiendo la trascendencia de la llegada de Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación Pública y qué perspectiva tiene el país en relación con este funcionario. Sí, bueno, yo señalaba que realmente, primero, para la educación habría que replantearse una serie de cuestiones, y muchas tienen que ver finalmente con apoyo económico. Es decir, si queremos transformar la educación, tenemos que dar un apoyo mucho más fuerte a la educación en términos de los recursos, en términos del presupuesto. Eso no se está viendo, por el contrario, hay la amenaza de recortes importantes en esta materia, y sobre todo porque educación no es solamente la educación primaria, no es solamente el problema de las normales, de los profesores de educación primaria y media, sino es también todo lo que tiene que ver con cultura y sobre todo con ciencia, que hoy está amenazada de recortes muy fuertes, todo lo que sería el apoyo a la ciencia. Y por otro lado, el asunto fundamentalmente pues de la educación primaria, efectivamente, que requiere pues un apoyo mucho mayor. No es posible que una parte importante de los profesores estén recibiendo salarios, con todo el respeto que merecen los trabajadores, las trabajadoras domésticas, pues equivalentes a estos. Es decir, quienes están formando a los mexicanos tienen salarios bajísimos. Cuando salen de la normal y entran a trabajar en un espacio en el que van convencidos y van por vocación, porque generalmente el maestro es un personaje que es un convencido de lo que está haciendo. Ahora se le ha intentado criminalizar porque protesta y reclama sus derechos, pero hay que recordar también que el magisterio enseña también a luchar, y eso lo ha hecho a lo largo de la historia de este país, ¿sí? Y precisamente lo que pienso que es muy importante es que si queremos exigirle a los maestros, también tenemos que dar mucho mejores oportunidades, y tener muy claro que si hay corrupción en el gremio magisterial es porque el sistema, porque el Estado se encargó de utilizarlos y de corromper a sus direcciones, a sus dirigentes. Entonces, en ese contexto, Jaime, yo creo que ¿qué esperamos? Yo creo que lo que es fundamental pues es alguien que llegara con una visión de implementar una política educativa muy agresiva, pero agresiva en términos de proponerse cambiar y avanzar en el conocimiento y en la formación de los mexicanos, de los jóvenes, de los estudiantes, y no alguien que llegue con la mentalidad de imponer un proyecto que fundamentalmente parece orientado a una política más bien laboral en el medio del magisterio, y que no va más allá, ¿sí? Creo que esa es la clave. Me parece que en este caso Aurelio Núñez no tiene la capacidad de, ni siquiera ha mostrado pues ningún antecedente que nos haga pensar en que tenga un proyecto importante. Hemos tenido, decía yo, secretarios que han hecho grandes cambios, han creado desde políticas como CONACYT en su momento, por ejemplo con Echeverría, Bravo Aguja, o grandes reformas como las que hicieron con Narciso Basols o con Torres Bodet, etcétera, ¿no? Y creo que no tenemos en este momento a alguien de esa estatura. Federico Torres, sí, desde la perspectiva de la UP, ¿cómo sientes tú este cambio en educación? Bueno, siempre con la experiencia también en el sector público, la Secretaría de Educación ha sido una educación fuerte. Yo recuerdo presupuestos anuales de que de cada 100 pesos, casi 5 o 6 eran para la educación. Es una secretaría muy fuerte presupuestariamente y en alcance. El cambio de Aurelio Nuño a la Secretaría de Educación la veo como alguien muy cercano al presidente, como un operador del presidente, como alguien que se hizo en el despacho de al lado de los pinos del presidente, y que va encargado para tratar de dialogar con esa difícil CENTE con C, que de alguna manera le ha puesto los focos rojos en Oaxaca, le ha puesto los focos rojos en Guerrero. Estuvo a punto de colapsar el proceso electoral del 7 de junio debido a esa belicosidad o a esa batalla del sector, y que aún no termina, y creo que lo manda, ahí sí estoy de acuerdo en algunos de los que dice Jaime, por supuesto, pero estoy de acuerdo que lo manda para tener o tratar de sofocar esa rebelión en cuanto a tener mucho diálogo. Creo que una de las cartas credenciales que él tiene es que es un operador, es alguien que conoce de lobbying,
y que pudiera rescatar ese punto, pero en cuanto a tener, blasones o tener capacidades o diplomas o estudios que le lleven a impulsar o dejar que aterrice la reforma educativa, pues sí es muy cuestionable. Pero es que sigue siendo el amiguismo la tesitura de los cambios, ¿no? Ya dijimos educación, pero vamos ahora a la cara de México ante el mundo. Si ustedes hagan, por favor, son expertos en el tema, hagan un recuento de quiénes han sido los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y quiénes han defendido cosas frente al concierto internacional. La llegada de Ruiz Massieu a este cargo, ¿es lo correcto, Jaime? Bueno, yo creo que es un caso similar en ese sentido al de Nuño. Relaciones Exteriores, como tú bien señalas, pues tiene una trayectoria enorme, desde Genaro Estrada, en los principios de los 30, gente como nuevamente Narciso Bassols, o pues bueno, en fin, podemos hablar de Jorge Castañeda padre, por ejemplo, por hablar de tiempos más recientes, una cantidad de personajes pues que le dieron mucho lustre, y que precisamente lo más rescatable de la política mexicana durante un periodo del Estado social autoritario, pues fue siempre la política exterior. Simplemente hay que recordar que uno de nuestros muy pocos premios Nobel fue secretario de Relaciones Exteriores al final del gobierno de Echeverría, ¿sí? Entonces estamos hablando pues de un espacio en el que México durante muchos años se destacó, tuvo una gran trascendencia a nivel internacional, precisamente a través de una política que se caracterizaba por el impulso y el reforzamiento del derecho internacional frente a los estados y a las grandes potencias que caían en agresiones o violaciones al propio derecho internacional. Siempre, bueno, hay el antecedente mismo de la Segunda Guerra Mundial, como México fue el único país prácticamente que protestó contra la invasión de Abisinia o Etiopía, o el caso de la Guerra de España, etcétera. Después hemos visto cómo esto entró en crisis, y bueno, Jorge Castañeda Jr. Fue de los que contribuyó de manera muy directa a prácticamente llevar a postración a esta área, pero me parece que nuevamente nos encontramos con una situación en la que la secretario de Relaciones Exteriores pues no tiene los tamaños de los grandes secretarios que hubo, ¿no? Ella ha utilizado una frase que a mí me parece que es lo único que pudiera salvarla, cuando dice que se va a apoyar en los principios de la política internacional de México. Me parece que eso está bien, porque realmente es algo que se ha venido abandonando desde hace un buen tiempo, como decía yo, con Jorge Castañeda Jr., que traicionó, digamos, no solo el servicio exterior, la política exterior mexicana, sino su propio padre, en ese sentido. Bueno, pues, y que se continuó un poco, no con tanta beligerancia, pero se ha continuado, digamos, en esa pérdida del sentido tradicional de la política exterior. Me parece que si no se retoma esto, vamos a continuar en un papel realmente vergonzoso, y me parece que, bueno, no es un secretario que tiene la estatura, no es alguien que tenga ninguna trayectoria en ese sentido. Mencionábamos, bueno, el propio Jorge Castañeda padre, un gran autor, o Sepúlveda Amor, u otros grandes tratadistas incluso pues en estos temas, ya no digo García Robles, premio Nobel, de manera pues que lo que podríamos decir es que realmente la imagen efectivamente de México, que es Relaciones Exteriores, va a estar en duda. Yo no le veo grandes tamaños a esta señora. Sabemos por qué está ahí, es sobrina de Carlos Salinas, razón por la que entró al gabinete, y bueno, pues esperamos que haga algún mejor trabajo. Lamentablemente la Secretaría ya había sido dañada en muchos sentidos. Lo último, ese escándalo que se hizo recientemente con MIT, o MEAD, si lo pronunciáramos en español, quien cometió una irregularidad muy grave que apareció en la prensa en el proceso de selección
de los aspirantes al servicio exterior, que era una cuestión muy cuidada en el propio servicio exterior, pero esperemos pues que haya algunos cambios que nos permitan por lo menos mejorar o un poquito, recuperar un poquito esa vieja tradición importante del servicio exterior y de la política exterior mexicana. Federico Torres, antes de ir a una pausa, hago una pregunta y ojalá nos la puedas contestar después de estos mensajes. Mira, hay una cuestión que es importante, la forma es fondo. ¿Qué podemos esperar? ¿O ese es el nivel, el tamaño, el concepto que el presidente de la República le da a las relaciones exteriores de México nombrando a una persona como esta? Dinos tu opinión después de unos mensajes. Excelente.